Bueno, vamos a empezar el día de hoy con lo que es nuestro tema, que es la función de variable real. Cabe recalcar que en este caso nosotros estamos llevando un control de los estudiantes que van ingresando a nuestras clases, eh, porque eso se le va a tomar a lo que es la directiva, eh, de las que están encargadas de las prácticas, y ellos van a tener al momento de dar un registro a lo que son a los estudiantes. Bueno, empezando con nuestro tema de hoy, es sobre lo que es funciones de variable real. El objetivo es explicar con sus propias palabras el concepto de, de funciones de variable real y los elementos que construyen la regla de correspondencia. También, dada una expresión que relacionan dos números reales, encontrar un conjunto de partida que convierta la relación en funciones. También vamos a dar que dada la regla de correspondencia de una función de variable real, vamos a identificar su rango. Nota: estos conceptos aparecen en el estudio de álgebra, trigonometría y geometría analítica. La primera definición que tenemos es sobre la función de variable real, que nos dice que sea X y Y, dos conjuntos no vacíos, subconjunto de los números reales, una función de variable real de X en Y es una regla de correspondencia que asocia cada elemento de X y un único elemento de Y. Esto representa simbólicamente como f dos puntos, que es la función que nos van a dar de X a Y. O también podemos tener que X a Y va a ser igual a la función evaluada en X. Un ratito. Bueno, entonces, como decía, vamos a repetir de nuevo esta parte de aquí sobre la definición. Es que la función de una variable real nos dan, sean X y Y, dos conjuntos no vacíos y subconjunto de los números reales. Una función de variable real de X en Y es una regla de correspondencia que asocia cada elemento de X con un único elemento de Y. Esto se representa simbólicamente por la función, en este caso, esta función es de X en y que X en Y va a ser igual a la función evaluada en X. A la variable X se le llama variable independiente y la variable Y se la conoce como variable dependiente. Entonces, la definición nos asegura que no puede existir dos valores diferentes de Y, ya sea que Y sea una variable dependiente para un mismo valor de X, que es una variable independiente. O sea, nuestra definición nos asegura que no va a poder existir dos valores diferentes de Y para un mismo valor de X. A la variable X de una función a veces se llama argumento de la función. Repito, a la variable X de una función a veces se llama argumento de la función.
Listo. Ok, sigamos con el otro. ¿Qué nos dice nuestra segunda definición? Es que el dominio de una función de variable real. Sea f una función de variable real, el f dos puntos de x en y, el conjunto x para el cual se encuentra definida constituye el dominio de la función. Este conjunto se representa simbólicamente por el dominio de f. Dominio de f. Dominio de f. Se dijo anteriormente que el dominio de una función lo constituyen los valores posibles de x, ¿verdad? Entonces estos valores serán aquellos para los cuales la expresión y, esta expresión es y es igual a f evaluado en x, o sea, la función evaluada en x, y que esté definida en los reales. A partir de esto podemos anotar lo siguiente, que si f de x contiene un cociente, este no existe si el denominador se hace cero. Son algunas, estas son características que hay que tener en cuenta. Si f de x contiene un cociente, este no existe si el denominador se hace cero, por lo que se deben excluir del dominio aquellos valores de x que provocan esta situación. Si f de x contiene una raíz de índice par, este existirá solo si el radicando es positivo o cero. Entonces, existen otras restricciones que se aplican a funciones de variable real, las cuales se irán analizando en secciones posteriores. Ejemplo, me dice, determina el dominio de la función 3x más 2. Resulta evidente que la regla de correspondencia dada no presenta ninguna restricción alguna. O sea, no hay alguna restricción para esta función. Entonces, nosotros podemos decir que la solución a nuestro dominio de esta función va a ser todos los reales, porque no existen restricciones. Es una función que es 3x más 2, ya puede ser, digamos que es algo ahí. Entonces, no va a haber restricciones dentro de mi función. Entonces, yo voy a decir que el dominio de esa función va a ser todos los reales. Tenemos otro ejemplo. El dominio de una función de variable real, ya, determina el dominio de la función f de x, que me dice que es 2x más 1 sobre x menos 3. El cociente, este cociente está definido cuando x menos 3 es diferente a cero. Entonces, nuestro cociente está definido. Es decir, que cuando x sea diferente a 3, despejamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que el dominio de esta función va a ser los reales menos 3, ¿ya? Porque, o sea, este cociente va a estar definido solo si x es diferente de 3. Entonces va a ser todos los reales menos 3, o también podemos decir, también podemos definir, puede ser cualquiera de estas dos respuestas, que es menos infinito hasta 3, unión desde 3 hasta más infinito. Cualquiera de estas dos respuestas pueden ser. ¿Por qué dice que es los reales menos 3? Porque aquí nos dice que el cociente va a estar definido solo si x es diferente de 3. Si el valor evaluado en x es diferente de 3, entonces el cociente va a ser definido. Veamos otro ejemplo. Me dice, determina el dominio de la función f de x, que es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Entonces, el radical está definido cuando lo que está dentro del radical, que en este caso es
x al cuadrado menos 4 es mayor o igual a 0. ¿Ya? Yo, en este caso, despejando la x, yo puedo decir que el valor absoluto de x mayor o igual a 2. Entonces, ¿qué yo defino? Que va a estar definido este radical solo si el valor absoluto de x sea mayor a 2. O sea, que el valor absoluto de x sea mayor a 2. Por lo tanto, yo puedo definir, en este caso, que mi dominio en la función va a ser desde menos infinito, porque recuerden que al nosotros decir el valor absoluto de x, es que si nosotros tenemos menos 1, va a ser 1. Si tenemos el valor absoluto de 1, va a ser 1. Pero esto no se cumple. ¿Por qué? Porque el valor de x tiene, el valor absoluto de x tiene que ser mayor o igual a 2. Entonces, si nosotros, entonces, ¿qué podemos decir? Sí, dime, Natalie. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿puedes repetir de nuevo? Recién me llega la luz. Ya, ok, no hay problema. Bueno, a ver, vamos a repetir desde los, en este caso, los tres ejemplos. A ver, el primer ejemplo que nos da. Estamos hablando sobre el dominio de una función de variable real, ¿verdad? Entonces, nos dice que determinar el dominio de la función f de x, que es igual a 3x más 2, ¿ok? Es una función. Digamos que en la gráfica esa función nos puede dar así. Es un ejemplo. Esto es nuestra gráfica. Entonces, me dice que podemos nosotros darnos cuenta que dentro de la regla de correspondencia dada, o sea, en este caso dentro de la función, no vamos a tener ninguna restricción, porque no me dice que si x es diferente a 0, entonces se cumple, que si x es igual a tal número se cumple. No, no hay ninguna restricción. Simplemente nos están dando la función de x, que es igual a 3x más 2, y nos preguntan cuál es el dominio de eso. Fácil, el dominio va a ser todos los reales. Cuando nos dan un dominio, cuando nos dan una función sin restricciones, su dominio de esa función va a ser todos los reales. Recuerden, cuando nos dan una función sin restricciones, nuestro dominio de nuestra función va a ser todos los reales. Nuestro segundo ejemplo, ¿qué nos decía? Que aquí estamos hablando sobre un cociente en este caso. Una división de dos, una división. En este caso, ¿qué podemos decir? Nos dice 2x más 1 sobre x menos 3 va a ser mi función, y me dice que el cociente está definido cuando este que está acá, que es x menos 3, es diferente a 0. O sea, este cociente va a estar definido cuando x menos 3 es diferente a 0. Despejando x, podemos decir que x es diferente a 3. ¿Ok? Entonces, va a estar definido cuando x tome valores diferentes a 3, ya va a estar definido ese cociente. Pero la pregunta aquí, aquí ¿cuál es? ¿Cuál es mi dominio de esa función? Correcto, mi dominio de la función va a ser todos los reales excepto el 3, ¿ya? O podemos escribirlo de otra forma, donde decimos que va a ser desde menos infinito hasta 3, unión 3 hasta infinito, positivo. ¿Qué nos dice el tercer ejemplo? Determine el dominio de una función. Esta es una función radical. ¿Qué me dice la función? ¿Qué me dice el radical? Es que está definido cuando lo que está dentro de esa raíz, en este caso que x al cuadrado menos 4 mayor o igual a 0, ¿ya? Está definido este radical cuando x al cuadrado menos 4 es mayor a 0. Despejando x, digo que el valor absoluto de x es mayor o igual a 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo puedo decir que cuál es mi dominio de la función? Correcto, recuerden que x puede ser positivo o negativo. Pero ¿qué pasa si tengo un número negativo? Se convierte en positivo. ¿Y qué pasa si tengo el valor absoluto de un número positivo? Queda igual a positivo. Entonces, mi dominio de la función va a ser desde menos infinito hasta menos 2, que puede tomar valores negativos, y al momento de nosotros aplicar el valor absoluto, que sea positivo, unión desde 2 hasta infinito positivo. Entonces ya hemos visto
tres características dentro del dominio de una función radical. Una función sin restricciones, que podemos decir que nuestro dominio va a ser todos los reales. Una función, una función que contiene un cociente donde tiene que estar definido sus restricciones. Y un radical donde podemos decir que su dominio va a ser el valor absoluto de la misma. En este caso, desde menos infinito hasta menos 2, porque pueden tomar valores negativos y al momento de aplicar el valor absoluto va a cambiar su signo, que en este caso viene a ser positivo, y de 2 hasta positivo infinito. El dominio de una función de variable real. ¿Qué nos dicen esto? Dice que determina el dominio de la función f de x, que es igual a 3 sobre la raíz del valor absoluto de x menos 1 menos 2. Como el radical está denominado con esta expresión, en este caso esta expresión que está aquí, solamente se puede decir positiva y no puede tomar el valor de 0. Porque ¿qué pasa si yo digo que esto es menos 1, en este caso es 1, menos 2, si este es 1 menos 2, me queda igual a menos 1. Ya, no puede quedar así. Entonces no puede tomar valores de 0. Entonces, ¿qué me dice? Que x menos 1, el valor absoluto de x menos 1 menos 2, tiene que ser mayor a 0. Que x, el valor absoluto de x menos 1, eh, el valor absoluto de x menos 1 debe ser mayor a 2. Que x menos 1 debe ser mayor a 2 y x menos 1 debe ser menor a menos 2. En este caso, despejando x, pasando acá, o sea, esto lo que dice es esto. Tengo x menos 1 mayor a 2, ¿verdad? Entonces, x es mayor a 2, pasa el 1 acá a sumar, se puede decir que x es mayor a 3. Y lo que está acá, en este caso es lo mismo, x menos 1, que es menor a menos 2, puedo decir que x es menor a menos 1. Entonces, por lo tanto, yo puedo definir que mi dominio de la función va a ser desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 3 hasta infinitos positivos, ¿ya? Ahora, nuestra tercera definición, el rango de una función variable real. Ya vimos lo que es un dominio, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver el rango. ¿Qué nos dice el rango? Es que sea f una función de variable real, donde mi función f es definido de x en y, el conjunto de todas las imágenes de los elementos del dominio constituye el rango de la función. Este conjunto se representa simbólicamente por el rango de la función. Un ratito. Ok, entonces, constituye el rango de la función y este conjunto se representa simbólicamente por el rango de la función de f. Ahora, un procedimiento para obtener la imagen de una función es que y sea igual a la función evaluada en x. Es el siguiente. Despejar algebraicamente la variable x en la función y el rango será el conjunto de valores que pueden tomar la variable y una vez despejada la variable x. Recuerden estas características. Muy importante. Despejar algebraicamente la variable x y el rango será el conjunto de esos valores que solo puedan tomar la variable y una vez despejada esa variable de x. Veamos el siguiente ejemplo. Me dice, determina el rango de la función 2x menos 3, donde me dice que para todo x va a pertenecer a los reales. Aquí nos dan una restricción. Entonces, siguiendo el procedimiento antes descrito, tenemos lo siguiente. Dentro de esta función, lo que vamos a hacer es despejar la variable x. Y esta función de x
ya no la vamos a llamar f evaluada en x, sino que va a ser igual a y. Entonces, y va a ser igual a 2x menos 3. Despejando x, puedo decir que va a ser igual a y más 3 sobre 2. Entonces, resulta evidente que para todo valor de y existe un valor de x. Para todo valor de y va a existir un valor de x. Por lo tanto, yo puedo decir que mi rango de mi función va a ser todos los reales. Cumple esa condición. Veamos otro. ¿Qué nos dice el rango de una función de variable real? Determine el rango de la función f de x, que va a ser igual a x más 1 sobre x, donde me dice que para todo x debe ser diferente a 0. ¿Qué nos dice? Reemplazamos f de x por y, el mismo procedimiento de antes. Luego multiplicamos ambos miembros, o sea, ambos lados, por x, ¿ya? Para poder, en este caso, ¿qué hacemos? Como esto es y, ¿verdad? Y va a ser igual a x más 1 sobre x. Entonces, si me dice que multiplicamos ambos lados, ok, multiplico x por acá y x por acá. Y esto es puro álgebra. Entonces, yo vengo y digo, ok, ¿qué hace ese x en ambos lados? Multiplica x por y aquí simplifica. Recuerden, numerador con denominador, el mismo esto, simplifica. Entonces me queda que xy va a ser igual a x más 1. Ahora, factorizamos. ¿Cómo vamos a factorizar? X, en este caso, ok, mira. Aquí podemos hacer algo, ahorita que me está dando cuenta. Antes de factorizar, podemos hacer esto. X de y menos x, en este caso esta x que está aquí, la pasamos al otro lado, y esto va a ser igual a 1. Aquí aplicamos factorización, donde yo digo que x va a ser multiplicado por y menos 1, porque esto me va a dar lo que está arriba, x por y x menos 1 es menos x, y esto igual a 1, ¿ok? Luego despejamos x, en este caso al despejar x queda aquí, y tengo que 1 sobre y menos 1. Recuerden que lo que está multiplicando pasa a dividir al otro lado. Entonces, el cociente de 1 sobre y menos 1 está definido cuando y menos 1 es diferente a 0. Es decir, cuando y es diferente a 1. Entonces, si se dan cuenta ustedes aquí, ¿cuál es la diferencia entre el dominio y el rango? Es que en el dominio nosotros aplicamos, al momento de encontrar el dominio, aplicamos que está definido dentro de la función. Pero aquí nosotros que tenemos que despejar esa función y dejarla despejarla en x, o sea, de la variable x, ¿ya? Aplicando ciertos trucos algebraicos, en este caso la factorización, la multiplicación, el despeje, el reemplazamiento de funciones por otras variables. Entonces son cosas que se aplican en este caso al momento de encontrar el rango. Entonces, por lo tanto, mi rango de función va a ser igual a todos los reales menos ese uno que no está definido. Y es lo mismo que habíamos encontrado anteriormente. O sea, el rango en este caso va a ser menos infinito hasta 1, unión de 1 hasta infinito positivo. Veamos el siguiente. Rango de una función de variable real. Determine el rango de la función x al cuadrado más 1 para x que pertenezca a todos los reales. La solución, ¿cuál va a ser? Si se dan cuenta, lo mismo. Aplicamos el despeje. Esta f se transforma en y esto va a ser igual a x al cuadrado más 1. Luego, despejamos esa x, en este caso x al cuadrado, va a ser igual a y menos 1. Pero, ¿qué hace este x al cuadrado? Este al cuadrado es esto, más menos, o sea, más la raíz de y menos 1 o menos la raíz de y menos 1. ¿Ya? Entonces, el radical está definido cuando y es mayor y es decir, que y es,
Por lo tanto, el rango de esa función va a ser uno incluido hasta positivo sin incluir. Recuerden que esto que está aquí es como un corchete. Podemos decir que esto cuando tenemos así, ¿verdad? Es uno sin incluir hasta infinito, incluido, no, perdón, uno incluido hasta infinito positivo. Incluido. ¿Ok? Que hasta uno puede tomar los valores, ¿ya? Pero acá puede tomar varios valores, infinitos valores. Pero aquí está definido que hasta uno, o sea, que es un valor que está incluido, que hasta uno puede tomar valores. Entonces, en la primera parte de este capítulo hemos visto que una función se puede expresar verbalmente o algebraicamente con su regla de correspondencia, aunque varios valores, aunque también se puede representar numéricamente a través de una tabla de valores o graficando por una figura. ¿Ok? Hemos visto el dominio y hemos visto el rango de una función. Y aquí se puede representar dentro del plano, dentro de la representación gráfica, ¿ya? De una función de variable real. Entonces, en la mayoría de los casos, no es posible representar todos los pares ordenados que se pueden ir creando al momento de nosotros definir nuestro dominio y nuestro rango. Pero se constituye la función de variable real, puesto que son infinitos, o sea, son infinitos pares ordenados. Por lo tanto, para graficar una función, se representa unos cuantos puntos significativos y se dibuja el resto de la gráfica de acuerdo a la característica de cada uno. O sea, se toma como muestra algunos puntos que son muy significativos dentro de la función para poder nosotros dibujar lo que es la gráfica y de acuerdo a esa característica de cada función, ver cómo se comporta. Entonces, vamos con lo que es la gráfica de una función de variable real. Entonces, si f es una función de A en B, entonces la gráfica de f es el conjunto de puntos o pares ordenados. Recuerden que un par ordenado es de x, y, tales que su coordenada, en este caso, x es punto de inicio y y es punto de llegada. Pertenezca, pero ambos coordenadas deben pertenecer a la función. Denme un ratito, por favor. Un ratito, déjenme tomar. Ok. Entonces, la convención a utilizar es que los elementos del conjunto A se representan sobre una recta horizontal y los del conjunto B sobre una recta vertical. La intersección de esas dos rectas se conoce como el origen del sistema, en este caso. Así, donde yo digo que este va a ser mi conjunto B y este mi conjunto A, que se interceptan creando un punto de inicio. Esto es mi 0,0, el punto de inicio. Y a partir de ese punto se va colocando, se va creando la recta, dependiendo de los puntos que se van a conectar, ¿no? Entonces, el criterio de la recta vertical es que una curva en el plano cartesiano representa una función si cualquier recta vertical intersecta la gráfica como máximo en un punto. Veamos cómo lo definimos esto. Si mi f es una relación, si f es una relación, a ver, si f es una relación que es función, entonces, si tengo y tengo x, mi función que va a tener
mi función va a ser una relación al momento que se intersecte una recta, que es lo que decía en la anterior diapositiva, que decía que mi criterio de la recta vertical es que si una curva en el plano cartesiano representa una función, si cualquier recta vertical intersecta la gráfica como máximo en un punto. En este caso, como ustedes se dan cuenta, G es una relación que no es función porque mi curva o ay, porque mi curva no intersecta, no intersecta lo que es en la recta de X y en la recta de Y. O sea, se dan cuenta, X y Y, ya, aquí hay una intersección, pero mi curva no se intersecta con esas dos rectas. Entonces no existe una relación entre la recta del plano con la curva. O sea, aquí puede haber una recta que está aquí, una recta cualquiera, C, pero las rectas del plano, que es X y Y, no se intersectan no se intersectan con esa curva o con esa función G. ¿Ya? Entonces, utilizando el teorema, es sencillo verificar cuando una gráfica representa una función y cuando no lo es. Observemos lo siguiente. Entonces, de acuerdo al criterio anterior, la relación G no es una función de variable real. Una gráfica de una gráfica, a ver, sea f la función cuya gráfica está dada en la figura adjunta, entonces podemos definir x y y, que son mis rectas. Entonces, al momento, digamos que me dicen el punto 1,0, este punto que está aquí. El punto 0,1. Entonces, el valor de la función cuando x, digamos, cuando x es igual a -2, o sea, aquí, cuando x es igual a -2, x es igual a 2 y x es igual a 6, va a ser que cuando x igual a -2, va a tener como coordenada -1,0. Cuando x es igual a 2, mi punto de coordenada va a ser 1,0. Cuando es 6, mi coordenada va a ser 6,0. ¿Ya? Entonces, entonces, el dominio de la función, el rango de la función y las intersecciones con los ejes de coordenadas. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Es que como -2,2 está en la gráfica de la función, la ordenada 2 es el valor de f cuando la abscisa toma el valor de -2, como 2, -3. En el punto 2, donde me dice determinar el dominio de la función, observamos que todos los puntos, ¿se dan cuenta? Todos los puntos de la gráfica f tienen abscisas entre -2 hasta 7. Inclusive, y para cada número de x, entre -2 y 7. Y existirá un punto x, la función evaluada en x. Entonces, por lo tanto, yo puedo definir que mi dominio de la función va a ser -2 incluido, 2 incluido. ¿Ya? ¿Qué es lo que está acá en este caso? Perdón, -2 incluido, 7 incluido. Mi tercer punto es que todos los puntos en la gráfica de la función tiene ordenadas entre -3 y 3. Veamos un ratito. ¿Ok? Luego, las intersecciones con el eje X están dadas por los puntos -1,0, porque en este caso lo que me preguntan acá es que las intersecciones con los ejes de coordenadas, ¿cuáles son esos puntos que se intersectan? Entonces, los puntos que se van a intersectar es -1,0, 1,0 y 5,0. Por otra parte, la intersección con el eje Y está dado por el punto 0,1. ¿Ok? Continuación, esperemos un ratito que mi compañero vaya ingresando para
pero en este caso, darle lo que es los ejercicios en base a la teoría dada. Espérenme un ratito que ingresen. Ya, ok. Buenas tardes, disculpen la demora. Déjenme agregar. Ya, ok. Ya. Permítame un momento. Ok, voy a dar la cámara. Jeremy, ¿me puedes activar para compartir? Por favor. Sí, sí, ya está bien. Ya, ok. Y ahora sí, revisa si puedes convertir. Déjame Sí, admitir a gracias. una compañera que ahorita acabó. Ok. Supongo que puede ser la chica que me escribió a decirme que está sin luz. Ya. Ok. Sí, recuerdo perfectamente lo de la eliminación de Gauss, así que eso lo dejaré para unos 15 minutos y quizás me tome un poco más de tiempo, pero trataré de darles igual unos ejemplos, pero por ahora, al menos por ahora, cubriré la parte formal que se pide de funciones. Como ya lo pudieron haber visto, al menos el campo para el cual nosotros usualmente trabajamos lo que son las funciones de variable real. Usualmente, por ejemplo, cuando uno quiere hacer las estimaciones con respecto al salario de una persona, eso usualmente depende en función de las horas trabajadas. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos estudiando con una regla de correspondencia tal cual, usualmente las reglas de correspondencia solamente se plantean así. Ya, ok. Pero otra de las cosas que también debemos definir es que también otro tipo de regla de correspondencia que tenemos es de números reales a otros números reales que va a ser básicamente el resultado de nuestra función. Entonces, así como podemos expresar el salario,
puede ser la producción total de una fábrica en función de la tecnología que se está utilizando o en función de algún SKU o alguna característica en particular de la empresa, la demanda de un producto en función del precio, el área de un círculo en función de su radio, o también podría, creo que ser el volumen que ocupa un gas a presión en función de su temperatura. O incluso se puede hacer un caso así, súper real, que puede salir de la nada, es hacer una función que expresa el rendimiento de un estudiante en base a sus notas. Entonces, en base a las notas que ustedes tengan, se crea cuánto puede ser el porcentaje del nivel del estudiante. Entonces, de esta misma forma, al menos lo que nosotros queremos es conocer que la variable dependiente, la cual también conocemos como la función con respecto a x, usualmente esta va a ser la variable independiente y esta acá va a ser la variable dependiente. Ok, de ahí con respecto, yo creo yo que al menos esa parte sí está cubierta, al menos algo que quiero dejar como notación va a ser el dominio de una función, siempre va a estar representado como siempre cuando x pertenezca a los reales, dado que la función de x existe. Ok, listo, Jeremy, si te escucha, ya, listo. Ahí te aviso cualquier cosa. Ok. Y también, lo otro que también tenemos que tener en cuenta va a ser el rango de la imagen, que básicamente estamos hablando de los resultados que nosotros obtengamos proveniente de nuestra función, la cual va a hacer que y pertenezca al espacio de los reales, donde y va a ser igual a f de x, dado que x pertenezca al dominio de esa función. Ok. Esto como para más o menos recordar y pues se acuerdan que nosotros incluso hacíamos representaciones del dominio sagital, que incluso creo yo que ahorita puede ser un poco más claro, que del campo de reales nos íbamos al otro campo de reales y esto mediante una función de x. Y sabemos que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Eso hay que tener en cuenta. Lo voy a anotar por acá arriba. Toda función es una relación, pero no toda función, no, perdón, no toda relación es una función. Ok, listo. Entonces, como les dije, esto lo podemos representar como un diagrama sagital, en el que tenemos x1, x2, punto, 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 x sub n. Y de la misma forma, para el lado de acá, nosotros vamos a tener en cambio ya la función, el valor de y que vamos a obtener con respecto a la variable independiente, la cual estamos nosotros definiendo previamente. Ok, entonces, al menos este tipo de funciones es con el cual nosotros vamos a trabajar y también es necesario que, o sea, al menos para el momento de graficar, sí es necesario considerar ciertas cosas al momento de analizar comportamientos, que eso es lo que en parte más, no solo importa si sabes graficar o no, sino más bien analizar el comportamiento y al menos algo así simple que nosotros podemos decir es, por ejemplo, nosotros vamos a saber que una función puede estar parte en los negativos o en los positivos. Una forma de plantear al menos esa hipótesis sería teniendo este tipo de cosas, como por ejemplo, si la función evaluada en un punto es mayor a cero, entonces la gráfica de la función va por encima, va por encima del eje del eje de las X. Ya, ok. Y la otra es que si la función, uy, perdón, si la función evaluada en un punto es menor a cero, entonces la gráfica de la función va por debajo del eje de las X. Ok. Y al menos esas consideraciones son las que se deberían de tener, ya que, por ejemplo, previamente nosotros estudiamos un caso de ecuaciones que está de más decir que las ecuaciones
usualmente a nosotros nos permite profundizar en lo que es el estudio de las funciones, ya que las funciones pueden ser representadas como ecuaciones. Ya, ok. Y después haremos lo que es el estudio de sistema de funciones, o también conocido como sistema de ecuaciones, que incluso es estudiante, pero hoy día más o menos daré una introducción y de paso daré lo que es eliminación de Gauss, ya que lo solicitaron para esta clase. Ok. Creo que algo que ya vieron es lo del criterio de la recta vertical. Al menos voy a traer un poco gráficamente, pero al menos el criterio de la recta vertical a nosotros nos permite saber si estamos realmente estudiando una función. Entonces, por ejemplo, nosotros diferentes tipos de gráfico. Por ejemplo, el primer escenario va a ser que nosotros tengamos una función, o que no van a ser los mejores gráficos, pero ya, por ejemplo, este tipo de gráfico, nosotros sabemos que si planteamos una línea recta por cualquiera de estos puntos, esto es una parábola. De hecho, las parábolas usualmente se abren por los extremos. Entonces, ya, una vez que nosotros realizamos estas rectas, nosotros verificamos que la recta no es que la tienen que trazar en un punto en específico o, por ejemplo, en algún punto en particular. Básicamente, el criterio de la recta es que en cualquier punto que pertenezca al eje de las X, donde que yo desea trazar una recta en sentido vertical, la función solo debe tener una intersección. Aquí nosotros podemos ver perfectamente que solo tenemos una intersección, entonces no hay ningún tipo de problema. Así es, por ejemplo, hay otro tipo de funciones que, por ejemplo, estas de aquí, en las cuales nosotros notamos perfectamente que si ponemos cualquier tipo de recta en cualquiera de los puntos, en cualquiera de esas rectas, solo vamos a tener una intersección con respecto a la función. Pero hay escenarios donde que estos ya son funciones especiales, las cuales se les da el nombre de función especial por la utilidad que tenían las matemáticas, pero en sí también se las conoce como ondas, se las conoce como movimientos parabólicos, los cuales ya no llegan a tener, ya no cumplen el sentido de una función, y por donde, por ejemplo, ustedes previamente pudieron haber estudiado la circunferencia. Ustedes saben que si hacen una recta vertical, bueno, supongamos que sea vertical, va a tener dos cortes con una circunferencia, entonces por lo tanto no es una función. Pero la circunferencia entra en el estudio de las parábolas y también de las hipérbolas. Las hipérbolas es otro escenario donde que el movimiento particular que tienen las hipérbolas tampoco cumple ese tipo de cualidad la cual debería de tener una función. Entonces, al menos creo que esa parte también está clara. Ya, ok. Por ejemplo, hay algo que voy a llevar un poco rápido, que incluso creo yo que también ya lo hemos visto, pero usualmente las funciones tienen varias denominaciones. Usualmente nosotros trabajamos con polinomios, donde que nosotros de alguna otra forma buscamos que se trabajen con los compuestos y de esta toda forma como que hallar de otra forma el determinado de una función. Pero algo que creo que sí me salté y que me gustaría dar es, por ejemplo, esto de aquí. Nosotros previamente, o sea, nosotros estudiamos lo que era una ecuación lineal, lo que era una ecuación constante. Entonces, creo yo que algo que tal vez no cubrimos mucho, pero también lo podemos estudiar aquí, son las funciones de valor absoluto. Ok, por ejemplo, nosotros sabemos que ese tipo de funciones estudiamos en el campo de los reales y usualmente intervalan a estos tipos de intervalos. Ok, y usualmente viene dada por este tipo de escritura donde que tenemos que la función de x va a ser igual al valor absoluto de x. ¿Ok? Básicamente como un determinante, que quizás también ya lo hayan visto. Ok, entonces el gráfico de esta función viene dado de esta forma.
Ya, ok. Y por ejemplo, siempre nosotros tenemos que hacer un análisis del comportamiento con el valor absoluto. Entonces siempre consideramos que el valor absoluto puede darnos dos distintos resultados de un más menos, porque previamente haya tomado el valor de x, por el cual nosotros podemos designar ese tipo de valor. Entonces, hay que tener bastante en cuenta cómo trabajar este tipo de funciones, que incluso se mostraron propios ejemplos, y pues una vez que tengamos al menos todos esos, hay que las ecuaciones cuadráticas también las estudiamos, y bueno, creo yo que el comportamiento es obvio, en el cual vamos a tener dos raíces. Otra de las funciones más importantes, que incluso las venimos mencionando ya que es con lo que más trabajamos, son las funciones polinómicas. Ok, básicamente, siempre el dominio, independientemente, por ejemplo, voy a plantear aquí diferentes funciones, sea f de x, donde que g de x sea 3x menos 2, donde que h de x sea igual a x al cuadrado menos 3x más 5, donde que q de x sea igual a, puede ser x a la cuarta más 7. Nosotros sabemos que para todas estas funciones, el dominio va a ser, uy, perdón, el dominio va a ser el campo de los reales. Acá tenemos una ecuación lineal, sabemos que seguimos trabajando con los reales, de esta misma forma acá, sabemos que seguimos trabajando con los reales, y por lo mismo lo siguiente. ¿Cuándo es que nosotros tenemos que tener cuidado? Cuando estemos trabajando con una función la cual tenga sea una fracción, ya que tenemos que analizar de alguna otra forma donde que no se provoque una indeterminación. Entonces, al menos, bueno, como concepto aquí puedo escribir, espérense, el dominio siempre es de los números reales, ya que para todo valor real de la variable x puede calcularse el correspondiente valor de y. Ok, y bueno, justo de aquí viene la parte que yo les iba a decir. ¿Dónde está? Permítanme, permítanme. Ahí, ok, acá. Ya, por ejemplo, el estudio de las funciones racionales, que básicamente es donde que nos encontramos con fracciones. Y pues esto es lo que les hablaba la otra vez, de lo que era una indeterminación. El dominio usualmente viene formado, eh, al igual que las otras funciones, también nosotros seguimos trabajando con el campo de los números reales. Por lo tanto, aquí hay que tener cuidado con los que producen la indeterminación, ya que la indeterminación sería donde que nosotros encontraríamos problemas, ya que es un valor el cual nosotros no podemos calcular. Por lo tanto, siempre considerar que en estos puntos, al menos, que es lo que vamos a ver, quisiera darles la introducción de lo que es una asíntota vertical, que creo yo que también, al menos creo que para el nivel de bachillerato, creo que también creo que quizás ya vieron este tema también. Ya, ok. Y por ejemplo, tenemos que para esta función de x, tenemos 4 de x sobre x menos 2. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, único que debemos analizar aquí va a ser el denominador, ya que, ¿qué necesito que el denominador tenga? Que x menos 2 sea distinto de cero. Entonces, después de la ecuación, tengo esto de aquí, por lo tanto, el dominio para f va a ser todo el conjunto de los reales menos el elemento 2, ya que ese elemento va a ser el que produzca la determinación al momento de reemplazar aquí, 2 menos 2 0, por lo tanto no va a ser conveniente para mi estudio analizar eso de ahí, y lo que yo sabré es que se producirá una asíntota. La otra sería, por ejemplo, esta de acá, que sea x al cuadrado menos 9. Asimismo, yo analizo el x al cuadrado menos 9 igual a 0, y por ejemplo, diferente de 0, perdón, despejo esto de aquí igual a 9. Y para eliminar este cuadrado, saco una raíz, de la misma forma acá. Y por ejemplo, aquí yo tendría un valor de 3. Pero en el momento de que yo sé que, por ejemplo, para obtener un 3 yo puedo tener dos tipos de valores, sea un más o un menos.
ya que cualquiera de estos dos números elevado, ya que el número 3 elevado al cuadrado, sabemos que su inverso de cierta forma también va a poder llegar al 9 al momento de que se le da el cuadrado. Esas son las propiedades de las potencias. Entonces, tener en cuenta eso, por lo tanto, el dominio para esta función va a ser igual a los reales menos el conjunto de menos 3 y 3. Y por último, asimismo, otro sencillo, considero yo, que tengamos h de x igual a 3 a 5 más x, donde que tendremos que despejar esto de aquí, pues únicamente sería que el dominio de h sea, ay, perdón, acá era g, que el dominio de h sea igual a los reales menos 5, el elemento menos 5. Ya, ok. Eso de esa cierta forma. Y ya, ok. Aquí, bueno, se los haré ver gráficamente para el hecho de que se pueda observar y se pueda apreciar mucho mejor lo que es una asíntota vertical. Déjenme abrir el graficador que es GeoGebra. Creo que la vez pasada, como les dije, pueden utilizar GeoGebra al momento de analizar funciones, porque hay incluso funciones un poco más especiales, las cuales también van a estudiar y de alguna otra forma sí va a ser necesario que se las analice gráficamente. Permítanme. Ya, ok, perdón la interrupción. Déjame compartir pantalla. Ya, ok. Eh, ya, por ejemplo, sería 4x, creo que es. Creo que era este. Ok, sobre x menos 2. Ya, ok. Algo que, por ejemplo, es lo que tenemos que observar, es lo de aquí. Que, por ejemplo, ¿se acuerdan que en nuestro caso nosotros teníamos una asíntota en particular, la cual nosotros al momento de analizar una función racional, nosotros cuando analizamos este tipo de funciones, nosotros siempre tratamos de cuidar la parte del denominador, de que el denominador sea distinto de cero. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de tener un valor c sobre cero y c pertenece a los reales, esto se conoce como una determinación. Así es que puedo hacer cualquier número acá arriba sobre cero. Entonces, si esto es cero, como yo les dije la otra vez, va a ser un valor el cual nunca lo vamos a conocer, básicamente va a ser infinito. Ok, perdón por ese sonido. Entonces, nosotros vamos a tener un infinito el cual no lo vamos a poder calcular, entonces, por lo tanto, justo el valor que produce esa indeterminación se va a generar una asíntota vertical. Entonces, por ejemplo, aquí donde que tenemos el 2 se va a producir esta asíntota vertical, que como se darán cuenta, en 2 no hay ningún gráfico. Incluso ustedes pueden ir subiendo y, uy, perdón, ustedes pueden ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y verán que el 2 nunca llega a tener un valor, sino que a medida, como ustedes saben, existe 2,001, 2,0001, 2,001, esos sí van a tener un valor, pero 2 no. A medida que ustedes alarguen, 2 nunca va a tener un valor. Por lo tanto, ahí esa es la definición de que existe una asíntota vertical en ese punto. ¿Ok? Entonces, vamos a graficar la segunda función, ya que la otra básicamente es casi el mismo ejemplo. Entonces, déjenme ver, creo que era x sobre x al cuadrado menos 9. Permítanme un momento, déjenme borrar esto de aquí. X, creo que acá era 9. Y aquí creo que es al cuadrado. Ok, ya listo. Este es el tipo de... Déjenme hacer un poco más de zoom para que se vea.
Ya, ok. En este caso, como ustedes se acordarán, cuando nosotros estábamos haciendo el estudio, incluso, como yo les dije, analizamos el denominador donde que sea distinto de cero. Tenemos esto de aquí. Y por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si nosotros dejamos a 3? Y por ejemplo, decíamos, ok, el dominio de f es todo el conjunto de los reales menos el elemento 3. Y además, sabemos que cuando x es igual a 3, tenemos una asíntota vertical. Entonces, ¿a mí de qué me sirve hacer la graficación en esta calculadora? Es que, por ejemplo, yo vengo acá y yo me doy cuenta que 3 no es el único donde que yo tengo una, una asíntota vertical. También en -3. En -3 tengo el mismo comportamiento. En -3 no tomo ningún valor. Entonces, parte de mi análisis está mal, ya que yo debo de recordar que una de las propiedades de la radicación y la potenciación es que este término de aquí puede ser más menos, ya que su cuadrado, ya que sabemos que el inverso de un número al cuadrado va a ser el mismo valor. Entonces, esta es una de las condiciones, la cual yo debería tener en cuenta y por lo tanto, esto de aquí estaría mal y debería ser que yo tuviera -3 y 3. Y yo no solo tendría una asíntota vertical, sino que tendría dos. Tendría dos asíntotas verticales en x igual a -3, permítame, x igual a -3 y en x igual a 3. ¿Ok? Por lo tanto, esa parte del análisis es importante. Y bueno, déjenme volver a la pizarra. Eh, no, no se está convirtiendo. Ya, ok, ahí se está convirtiendo. Ya, ya. Otra de las funciones que también debemos estudiar va a ser las funciones irracionales. Ok, entonces, se lo voy a escribir un poco más conceptual. Las funciones irracionales. Ok, aunque igual creo que en parte en la siguiente clase también vamos a hacer un estudio de esto. Ya, pero para determinar el dominio de una función irracional, usualmente hay dos casos, sea f de x igual a n de g de x, ya por ejemplo, si n es impar, el dominio de f va a ser igual al dominio de g, pero si n es par, lo voy a escribir acá abajo, el dominio de f es igual a cada x que pertenece al dominio de g, siempre y cuando g de x sea mayor o igual que cero. Eso cuando es par. Y ahora mostraremos un ejemplo. Ya, ok. Ya, como primer ejemplo vamos a tener esto de aquí. Raíz de x menos 5. Sabemos que es la raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que es un número par. Entonces, para este número par, nosotros vamos a analizar qué era lo que decía. La definición es que si n es par, nosotros vamos a analizar cuando la función g de x, o sea, lo que está dentro de la raíz, sea mayor o igual que 5. Entonces, cuando x menos 5 sea mayor o igual a cero, nosotros vamos a estudiar esto. Por lo tanto, va a ser x mayor o igual a 5. Entonces, ¿cuál va a ser mi dominio de f? Mi dominio de f va a ser igual a intervalo cerrado de 5 hasta el infinito positivo. ¿Ok? Y eso, no sé si acá escribí la otra función. Ah, no, 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 no la escribí. Ya, ok. Entonces, mi segunda función que vamos a estudiar va a ser, obviamente ahorita con un ejemplo con la impara, pero por ejemplo tenemos
Ay, no, no quiero usar G. Después se confunden con la definición, quizás. H. Que h de x es igual a 3x al cuadrado menos 5. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si mi función h tiene el mismo dominio que g, ya que g es impar, que eso lo podemos recordar incluso con definición. Si n es impar, el dominio de mi función va a ser igual al dominio de g. Y es lo que sucede aquí. Entonces, yo analizo el dominio de g y sabemos que es una función cuadrática. Y nosotros hace un rato que vimos con las funciones polinómicas, si esto de aquí cumple la función de ser un polinomio, yo sé que estamos trabajando con los números reales. Por lo tanto, el dominio de h va a ser todo el espacio de los números reales. Y eso, aquí como se darán cuenta vamos arrastrando teoría tras teoría. Y sabemos que para un polinomio, los reales va a ser bastante importante. Entonces, sí hay que tener en cuenta esa consideración. Ok. eh, Aquí podemos plantear otro ejemplo. Sí, sí, yo creo que, bueno, al menos ejemplos rápidos también para que veamos varios. De los básicos a los que se pueden ver quizás como que un poco más largos. Entonces, por ejemplo, vamos, vamos a determinar, por ejemplo, como un postulado, o sea, para el conjunto de ejercicios que vamos a hacer, sería determinar el dominio de las siguientes funciones. Ok, por ejemplo, sea f de x igual a 5 de x. Nosotros sabemos que es una función polinómica, por lo tanto, su dominio pertenece al conjunto de los reales. ¿Ok? A los números reales. Ok, perdón. B. Sea f de x igual a 4x al cubo más 3x al cuadrado más 1. Ok. También de la misma forma sabemos que es una función polinómica. Claro, es una función cúbica, pero sigue siendo toda la función, todas las funciones que llevan un grado de orden mayor a 1 siguen siendo funciones polinómicas. Por lo tanto, el dominio para nuestro caso B también va a ser los números reales. ¿Ok? Incluso si se plantea de esta forma, que quizás se puedan encontrar, x menos 5 igual al cuadrado. Si resolvemos el paréntesis, ustedes saben que se va a encontrar con una función cuadrática, por lo tanto es una función polinómica, y pues el dominio de la misma forma sigue siendo todo el espacio de los reales. Ok, entonces, un caso excepcional de esto de acá va a ser esta función de aquí. Por ejemplo, tenemos 2 sobre x al cubo. Es una función racional. Eso es lo primero que tienen que identificar. Es una función racional. Por tanto, el dominio de f está formado por todos los números reales, excepto por aquellos que anulan el denominador. Entonces, en el denominador, algo que yo tendría que trabajar es analizar el denominador. Yo sabría que x es el cubo y que es distinto de cero. Entonces, si yo despejo esto de aquí, el único valor para el cual no voy a poder encontrar, si yo descompongo esto de aquí, raíz cúbica de cero sigue siendo cero. Entonces, mi número por el cual tiene que ser distinto el dominio de esta función va a ser los reales menos el elemento cero. ¿Ok? Y de esta forma se analiza, bueno, es como uy, perdón, ¿qué hice? Ya, es como tienen que hacer el análisis correspondiente para las funciones racionales. ¿Ok? De ahí, por ejemplo, déjenme poner esta función de acá. Eh, ABCD. Ok. Tenemos a esta función de aquí, 5 de x, 3x menos 2. Sabemos que es una función racional. Función racional. Por lo tanto, debemos analizar los números que tienen que ser distintos de cero
en el denominador. Y por ejemplo, tendríamos 3x menos 2 distinto de 0, x distinto de 2 tercios. Por lo tanto, el dominio para esta función va a ser r menos el elemento 2 tercios. Y algo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que deben recordar que si tienen que comentar de repente la existencia de asíntotas verticales, ustedes saben que existe una asíntota vertical cuando x es igual a 2 tercios. ¿Ok? Ya que sabrían que justo en ese punto en específico, ustedes tendrían, a ver, justo en ese punto en específico, ustedes tendrían, básicamente como vimos en los gráficos anteriormente, asimismo que en el eje de las x, cuando x es igual a 2 tercios, no va a tomar ningún valor ya que tiende al infinito. ¿Ok? Y bueno, eso sería, a ver, déjame encontrar otros más. Por ejemplo, este caso acá, sea f de x cuando tenemos menos x sobre x al cuadrado menos 4. Ok, asimismo sabemos que es una función racional y analizamos donde que esto sea distinto de cero. Tenemos una ecuación cuadrática, destruimos esto de aquí y por ejemplo tenemos que x tiene que ser igual más menos 2. El más menos 2 ustedes ya saben por qué, por el hecho de que sabemos que el inverso de este número tendría la misma potencia. Entonces, de esta misma forma, yo explico que tengo un dominio que pertenece a los reales menos los elementos que sean menos 2 y 2. Además de que en este caso yo tendría dos asíntotas verticales, una cuando x es igual a menos 2 y otra cuando x es igual a 2. Ok, y hay un caso excepcional que sí, sí se los mostraré. Aunque complejos aún está entre los temas que están casi al final, pero creo yo que sí es importante. Sí, sí, definitivamente es importante. Ok, por ejemplo, tengamos x más 2 sobre x al cuadrado más 1. Ok, algo que yo puedo identificar rápidamente es que es una función racional. Hasta ahorita, como se dan cuenta, los últimos ejemplos han sido racionales. Entonces tenemos x al cuadrado más 1 distinto de 0. Tenemos x al cuadrado diferente de menos 1. Raíz cuadrada de x al cuadrado igual diferente de raíz cuadrada de menos 1. Y yo tendría que x tiene que ser diferente de más menos raíz de menos 1. Este raíz de menos 1, como yo les dije hace unas semanas, forma parte de los números complejos. Números complejos o números imaginarios. Por lo tanto, esta cifra para la cual tiene que ser distinta pertenece a los complejos. ¿Ok? Entonces, al momento de ser un complejo, significa que no estamos hablando de un número real. Por lo tanto, mi dominio para esta función va a ser todos los reales, ya que voy a tener problemas en el campo de los complejos, más no en los reales. Eso algo que se podría ver, ya que, o sea, algo que yo puedo ver es que esto de aquí no pertenece a los reales. Por lo tanto, como pertenece a los complejos, yo donde que el dominio de f para esta función va a ser todos los reales, ya que no tengo ningún problema. Incluso, sí, deme un momento súper. Ya, ok, miren, uso el graficador. Y como se darán cuenta, vamos a ponernos en más uno y menos uno. Y si se dan cuenta que para este caso sí está tomando un valor, no se está armando la asíntota, no se está comportando de tal forma que los números por cada extremo tiendan hacia ese número, sea por la parte superior o por la parte inferior. Entonces,
al momento de que, por ejemplo, nosotros al analizar esta, si aquí existen asíntotas verticales, como se darán cuenta, nosotros al momento de eliminar todo esto, nosotros únicamente nos quedamos con que esto sea -1 y sabemos que esto pertenece a los complejos, por lo tanto, el dominio de esta función va a ser todos los reales. Y como se darán cuenta, no hubo ningún problema aquí, ni acá. A pesar de que tengamos esto de aquí, y eso pasa por el hecho de que esto de aquí pertenece a los números imaginarios. Esa es una forma de verlo, entonces, ok, básicamente eso de ahí. Déjenme borrar todo esto. Uy, no, espérenme. Sí, sí, ya puedo borrar. Ya, ok. Voy a seguir compartiendo la pizarra. FGH, ok. Ya, por ejemplo, otro tipo de función que nosotros podríamos tener es este tipo de aquí. Seguimos trabajando con las funciones racionales. Ya, ok. Y por ejemplo, sabemos que es racional, por lo tanto debemos de trabajar con el denominador. Pero ¿qué notamos en el denominador? Que tenemos x por un producto, o sea, tenemos un producto de tres factores. Entonces, a mí me facilita las cosas que esto de aquí sea de esta forma, ya que yo puedo analizar de forma independiente cada factor. Por ejemplo, yo puedo analizar cuando el primer factor es distinto de cero, cuando el segundo factor es distinto de cero y cuando el tercer factor es distinto de cero. El primero básicamente no tengo que despejar nada, el segundo solo tengo que despejar esto de aquí y para mi tercero yo tengo que despejar y por ejemplo aquí no se producirán mis asíntotas verticales. Entonces, mi dominio para esta función va a ser todos los reales menos este conjunto de aquí que sería -3, 0 y 2. Y aquí se producirían mis asíntotas verticales. Entonces, cuando yo encuentro de esta forma, básicamente yo la puedo trabajar tal cual, no es necesario realizar la multiplicación entre esos productos y de tal forma no me quedo con esos problemas. Ok, y bueno, al menos esa parte y como déjenme revisar un tema más que también que también me gustaría dar. Sí, que creo yo que es algo que básicamente ahorita vamos a estudiar la paridad de una función. Básicamente si es par o impar. Entonces, esto lo vamos a ver de una forma un poco, la verdad que es teórica y también quiero ver un poquito de traslación de funciones y revisaremos lo que es eliminación de Gauss. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para funciones pares, nosotros sabemos que una función es simétrica respecto al eje de ordenadas y si se cumple esto de aquí, que la función evaluada en menos x es igual a la función, uy, perdón, a la función evaluada en x para todo x que pertenece al dominio de la función. ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente que hacer una función simétrica respecto, o sea, eso lo voy a escribir para que tenga esa definición. Uy, perdón. Las funciones simétricas
respecto al eje de ordenadas se denominan funciones pares. Por ejemplo, que yo tenga esta función. Y algo que yo sé es que si x acá es 1, acá va a tomar el valor de 0,5. Si acá yo tengo -1, acá va a tomar 0,5. Y eso es lo que quiere decir esto de aquí, que cualquier número de x, su negativo, va a tomar el mismo valor. Y esa es la propiedad de que sea una función par. Entonces, realmente solo es eso de ahí. No hay no hay tanto estudio. Incluso las demostraciones no son tampoco tan difíciles. Y en cambio, para funciones impares, no es que tienen que ser distintos. No. Ahora ustedes aquí tienen que verificar que la función de menos x sea igual a menos la función de x. ¿Ok? Asimismo, para todo x que pertenezca al dominio de la f, de la función, perdón. Ok. Básicamente las funciones simétricas respecto al origen de coordenadas se denominan funciones impares. Esto en parte se lo puede ver con este tipo de funciones. Dejen ver si se la... o sea, un ejemplo... Ay, perdón. Por ejemplo, esta función. Es una función cúbica, x al cubo más 2x. Eh, Traté de montar un ejemplo, pero realmente, realmente creo que se va a ver mal. Entonces, algo que se puede hacer como una demostración es, por ejemplo, que hay esto de aquí, por ejemplo, vamos a usar el primer caso. F cuando es menos x igual a menos x al cubo más 2 por menos x, y esto nos da menos al cubo, sabemos que es, y va a seguir siendo menos. Ya tenemos menos 2x, por lo tanto esto va a ser igual a menos x al cubo más 2x. Básicamente un factor común, el menos lo saco del paréntesis y me queda esto. Y esto acá se darán cuenta que es lo mismo aquí. Y básicamente mi f de menos x va a ser igual a que si yo multiplico todo por esto por menos 1, y yo tendría esto de acá, ya que yo sé que si yo multiplico todo esto por menos 1, vamos a tener esto de aquí. Y así se hacen las demostraciones. Ok, entonces, si se cumple esto de aquí, es una función impar. El gráfico sí se los voy a poner en una graficadora así mismo porque lo más probable es que me salga súper chueco y creo yo que es importante que lo vean. Ok, déjenme mostrarles desde el lado de acá. Es una función cúbica, cubo. Ya, ok. Entonces el comportamiento que debe tener este de aquí, por ejemplo, en uno toma el valor de 3 y en cambio en menos uno toma el valor de -3. Ahora ya no tiene que hacer, ya no tiene que tener la misma simetría que tenía la función par. Ahora básicamente es con respecto al eje de coordenadas. Entonces esa simetría es la que debería de corresponder. Y básicamente asimismo, el valor que tenga en 2, el -2 va a tener el valor negativo del valor que tuvo en 2. Y básicamente ese es el único cambio que tiene que existir, no tiene que existir un cambio más en particular, y pues ese tipo de comportamiento es el cual uno busca en las funciones impares. Y permítanme un tema más, déjenme compartir pizarra. Y lo último que vamos a ver, esto creo que sí es el último, ya que quiero ver el otro tema, tal vez no alcance, va a ser lo de traslaciones verticales. Ok, este sí lo voy a escribir parte del concepto, trasladar verticalmente, perdón,
Trasladar verticalmente, ay, aquí me equivoqué de concepto. Cada unidad es una función f de x es sumarle a la variable dependiente la constante k. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se tiene la función y igual f de x a f de x, cualquier función que nosotros hemos estudiado, más k, si k es mayor a cero, la función se traslada hacia arriba. Y si k es menor que cero, uy, esa tontera. La función se traslada hacia abajo. Este ejemplo es más bonito verlo con una parábola. Y por ejemplo, tengamos la parábola tal cual. Chuta, perdón. No sé si déjenme usar esto de aquí. Ok. Ok, igual la parábola creo que no me va a salir bien, pero por ejemplo, digamos que tengamos esto de aquí. Y ok. Y esto de aquí sea y igual x al cuadrado. Si yo tengo y igual x al cuadrado más 2, ¿qué pasa con esta función de aquí? Esta función se traslada 2 unidades arriba. Y en el caso de que tuviera un menos, pues lo único que pasa es que se traslada hacia abajo. Pero básicamente eso es lo que se estudia en traslación de funciones. De la misma forma, hay traslaciones horizontales, pero una traslación horizontal, y la voy a dejar aquí eh, de forma empírica, ya que me gustaría que ese estudio lo hagan por propia cuenta, de forma autodidacta, que incluso eso es algo que quería mencionar antes de empezar el otro tema, que por ejemplo, una traslación horizontal viene dada cuando dentro de la función se le suma la variable k. Y recordando que k puede ser positivo o negativo. Si es positivo, se traslada hacia la izquierda, y si es negativo, se traslada hacia la derecha. Es un estudio un poco más preciso con respecto a la traslación. Pero sí, entonces creo que hasta aquí, permítanme, déjenme borrar esto de aquí. Déjenme unos momentos, porque hay otra cosa que les quiero indicar. Por ejemplo, al momento de como estudiantes, se les puede decir que al menos la mayoría de las cosas que también nosotros aprendemos es de forma autodidacta. En parte sí es necesario un estudio por cuenta propia, y también al menos, claro, de otra forma lo que se busca es que nosotros podamos a la final ayudarles para tener la forma teórica, y también de otra forma que ustedes tengan una forma específica de también saber tratar al menos ciertos ejercicios con formalidad, que al menos la definición, los conceptos y la formalidad, la verdad que incluso para mí durante la etapa del colegio no fue importante, pero realmente en la universidad uno se da cuenta que, aunque no crean, no importa tanto si sabes resolver el problema. Puedes resolver el problema súper bien, pero si no sabes realmente definir con qué está sucediendo, cómo se está comportando,
Básicamente uno no está en nada. Entonces, eso les puedo decir. Y por el momento vamos a dar voy a dar el otro tema que me gustaría completarles. Me acuerdo que me lo pidió Natalie, pero se conoce como el método, básicamente es la eliminación de Gauss. ¿Ok? Esto básicamente se estudia matrices. Voy a dar una breve introducción con respecto a ciertas cosas que también deberían de saber previamente a entrar a la eliminación de Gauss. Lo cual, chicos, tranquilos, si no entienden, porque al final este tema no corresponde a esta semana. Creo que nos toca en 1 o 2 semanas. Y ahí de nuevo yo se las daré con toda formalidad posible, pero en este momento vamos a hablar para entrar directamente a lo que son ejemplos. Algo que debemos de saber es que se trabaja con tipos de sistemas, con la forma matricial de un sistema de ecuaciones y usualmente nosotros buscamos de alguna otra forma realizar que el método de eliminación de Gauss de alguna otra forma determinar, ya que teóricamente nosotros también tenemos que conocer usualmente con qué tipo de sistema nosotros estamos trabajando, ya que hay 3 tipos de sistemas, y esto es súper de forma teórica, igual yo les daré después, es el compatible determinado, el compatible indeterminado y el incompatible. El incompatible es cuando un sistema de ecuaciones no tiene solución. El compatible indeterminado es cuando, perdón por esa huella. Ok. El compatible indeterminado es cuando existe una solución, pero tiene infinitas soluciones. Que eso es básicamente cuando notamos una variable que tiene un grado de libertad con respecto a todas las otras funciones que yo tenga. Y el compatible determinado es que la solución es única. ¿Ok? Entonces, usualmente la forma matricial de una ecuación viene dada de esta forma. A por X igual a B. Donde queda, básicamente es la matriz donde vamos a contener a los coeficientes. B es la matriz con los términos independientes de la ecuación. Y, y X, en cambio, es la matriz con el número de variables que nosotros tenemos, ya que estamos trabajando en un sistema. Y, por ejemplo, algo que también debemos conocer es que también vamos a trabajar con una matriz aumentada o ampliada, donde que, por ejemplo, tenemos que hacer la matriz dado AB, ya que de forma empírica nosotros conocemos, eh, nosotros conocemos por ejemplo, de alguna otra forma conocemos también que de forma empírica vamos a trabajar con tantas variables, por ejemplo, o sea, x1, 2, x3, x4, o por ejemplo, estamos trabajando con x y z, ya que puede ser cualquier tipo de variable en sí. Y por ejemplo, usualmente el conjunto con el que estamos trabajando las matrices es que en cambio aquí los espacios, como les estábamos hablando, matriz 2 por 2, matriz 2 por 2. Aquí sabemos que trabajamos con números reales, pero usualmente al poner este tipo de notación, que creo yo que algo que me dijo Natalie es que trabajemos con ejemplos de matrices de 3 por 3. Ya, ok. Por ahora voy a poner un ejemplo, no tanto para la solución, sino más bien como la interpretación, ya que quizás hay un poco de confusión, y ahí sí iríamos a un ejercicio, que por ejemplo sería, tenemos este sistema de ecuaciones, 2x, 3y más z, igual 0. X más y más 2z igual a 1 y x menos y menos z igual a -1. Ok, entonces, de forma matricial, de la forma x igual por b, perdón, a por x igual a b, tenemos 2 3 1 1 1 2 1 menos uno dado 0 1 -1, y esto va a ser igual, no, perdón, escribí la aumentada. Uy, acá sería x y z y igual a 0 1 -1. Claro que previamente para también ver un poco este tipo de comportamiento de una matriz de 3 por 3 y una multiplicación de 3 por 1, es porque deben de saber que tiene que haber este tipo de orden para que se pueda relacionar la matriz, y que básicamente tendríamos un espacio de una matriz 3 por 3 por matriz
de 3 por 1 y una regla de correspondencia donde que tenemos esto de aquí, dado que vamos a tener una matriz de 3 por 1, ¿ok? Y esto sí hay que tener en cuenta. Y pues la matriz aumentada de este sistema de aquí sería 2 3 1 1 1 2 creo que era uno menos uno dado 0 1 menos uno. Ok, esa sería la matriz de Gauss y pues lo que se busca en la eliminación de Gauss es, por ejemplo, a nosotros lo que nos interesa de este sistema de ecuaciones que se cumpla es obtener un, un valor para X, un valor para Y y un valor para Z. Pero trabajar con tres ecuaciones, a nosotros lo que nos interesa es de alguna otra forma hacer una descomposición, que eso es lo que hacemos con Gauss-Seidel, ya que de alguna otra forma nosotros buscamos resolver básicamente por eliminación de filas. Eso, en pocas palabras, es lo que hace. Uy, creo que me saltó una hoja. Sí, creo que es este. Déjenme borrar esto de aquí. Déjame si puedo poner esto acá. Ya, ok. Ya, y por ejemplo, la eliminación de filas es bastante interesante ya que es lo más importante en el estudio de matrices. Y de hecho, hay una materia que solo estudia el matrices. Bueno, también estudia espacios, pero es álgebra lineal. Es una materia muy buena, pero creo que es la materia que más estudiantes quita de la universidad porque es un poco difícil de pasar. Ok, se las voy a mostrar ahorita. Un ejemplo ya, nos vamos a meter directamente ejemplos para que quede claro este tema. Tenemos 2x más 3y más z igual a 0. X más y más 2z igual a 1. Y x menos y menos z igual a menos 1. Para este caso, nosotros ya conocíamos la matriz aumentada, donde que tenemos 2 3 1 0. Chuta, perdón, no quiero escribir reglas, chica. ¿De qué? 1 1 2 1 1 menos uno menos uno menos uno. Ok, listo. Una vez que tengo esto de aquí, algo que usualmente a mí me interesa hacer es que de alguna otra forma dejemos únicamente la diagonal. La diagonal de una matriz es básicamente estos términos aquí. Y básicamente esos términos ahí, hacerlos uno. Por lo cual, sí es un poco, sí es un poco que puede ser al principio difícil, pero la eliminación de Gauss incluso no tiene un orden con tal de que ustedes realmente puedan ordenar o establecer ciertos tipos de valores. Porque realmente hay una reestructuración de filas las cuales las pueden hacer. Entonces, por ejemplo, a la primera fila le vamos a restar dos veces la fila 3. Y en cambio, a la fila 2 le vamos a restar la fila 3. ¿Ok? Lo voy a escribir aquí. A la fila 3, perdón, a la fila 1 le vamos a restar dos veces la fila 2. Y a la fila 2 le restamos una vez la fila 3. Pueden escribir esto de aquí. Realmente esto de aquí, de hecho, deberían de escribirlo porque va a facilitar todo esto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a seguir trabajando con la aumentada y, por ejemplo, a la primera fila le restamos dos veces la fila 2. Entonces, 2 menos 2. O sea, 2 menos 2 por 1, 2 menos 2. Aquí tendría 0. ¿Ok? Ahí tendría 3. mm, Creo que no sé si es algo mal. No, creo que no. 3 veces menos 2. No, espérense. No, lo vamos a hacer de una forma más ordenada, porque esto de aquí creo que después se va al caño y va a ser un poco feo. Y quizás creo que hay
No, la reestructuración no les voy a dar porque creo que se van a confundir. Perdón. Ok. Por ejemplo, vamos a trabajar realmente directamente con la diagonal. Algo que yo podría hacer aquí directamente y para no trabajar con, o sea, por ahorita no buscaría trabajar con enteros por el hecho de que pueda que yo dañe las cosas. Entonces, yo voy a tratar de la fila del medio, por ejemplo, está aquí, la voy a dañar. Entonces, por ejemplo, yo para mi fila 1 le voy a restar dos veces la fila 2 y en cambio para mi fila 3 yo le voy a restar una vez la fila 2. Y es que me va a interesar dejar este uno de aquí. Ok, entonces hacemos ese cambio de ahí y por ejemplo, para mi fila 1 yo tengo 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. 1 menos 2 menos 4 menos 3. Y acá yo tendría 0 menos 2 menos 2. ¿Ok? La segunda fila queda intacta, no estoy haciendo ningún cambio particular. Y la tercera fila yo tengo la fila 3 menos la fila 2, 0. La fila 3 menos 1 menos la fila 2 menos 1 menos 2. Y la fila 3 menos 1 menos la fila 2 menos 3. Y por último tengo menos 1 menos 1 menos 2. Ok. Algo que aquí yo puedo ver directamente es que a mí me convendría dejar este uno de aquí, ya que es donde que puedo fácilmente acá hacer esto de acá, que la fila 2 menos la fila 1 y haría 0 esto de aquí. Y la última sería la fila 3 más dos veces la fila 1, ya que me interesa hacer 0 ahora esta posición de aquí y esta posición de acá. Ya que obviamente después de resolver esto voy a tratar de explicar cuál va a ser la idea en general, porque obviamente si me metía a la teoría y explicarles la determinación y la formalidad, creo que si nos íbamos de largo. Entonces tendríamos esto de aquí, 0, 1, menos 3, menos 2. Y acá tendríamos, ya, acá empezamos a hacer las operaciones. 1, la fila 2 menos la fila 1 menos 0, 1. Ese 1 me interesa conservarlo. Ojo. Acá tenemos 1 menos 1, 0. 2 menos menos 3, 5. 1 menos menos 2, 2. Quería 3. ¿Ok? Y ahora la última fila tendría yo acá 0. Acá tendría menos 2 más 2, 0, de la fila 1. Tendría menos 3 más 2, menos 6, menos 9. Y acá yo tendría menos 2 más menos 2, menos 4, menos 6. ¿Ok? Y algo que yo puedo aquí sacar, o bueno, no sacar, sino que algo que yo debería hacer aquí es que yo ya tengo uno aquí, uno acá. ¿Cuál es el otro uno que me faltaría? Uno aquí. Entonces, ¿qué yo voy a hacer para que esto de aquí se convierta en uno? Multiplicar por su inverso. A la fila 3 lo multiplico por menos 1/9. ¿Sí? Eso me tocaría hacer. Entonces, yo tendría 0, 1, menos 3, menos 2, 1, 0, 5, 3. Y acá yo tendría 0, 0, 1. Y otro tendría menos por menos más, 6/9. Quito la tercera, 2/3. Ok. Y ahora a mí me interesa hacer 0 a estos dos de aquí. Entonces, yo con eso de ahí los hago 0. Y por ejemplo, ¿para qué tendría la fila 1 menos, no, más 3 veces la fila 3? Y acá la fila 2 menos 5 la fila 3. ¿Ok? Y resuelvo. Entonces tengo aquí 0 porque sé que el 0 no va a estar. Acá tampoco 1, pero aquí sí. 1 menos 3, pues 0. No, menos 3 más 3, 0. Aquí la aumentada. Menos 2, voy a entrar por aquí. Menos 2 más 3 por la fila 3, tengo 2 tercios. Tengo esto y acá se me hace un 0.
Uy, perdón. Ya. Ok, acá hacemos un cero. Y, por ejemplo, uy, permítanme. Ya. Eh, algo más que podríamos ver por aquí. Ah, no, aquí ya resolví la primera operación, que es esta fila de acá. Voy con la segunda, que tengo uno. Como sé que tengo un cero acá abajo, no me va a afectar. Acá tampoco. Acá sí, 5 menos 5 cero. Y la otra operación tendría yo que la fila 2 que tengo un 3 menos 5 veces 2 tercios. Me queda 10 tercios. 3 menos 10 tercios. Básicamente yo tengo 3 9 menos 10 menos un tercio. Entonces aquí yo tendría menos un tercio. Y acá abajo me quedaría 0,01 2 tercios. ¿Ok? Y de esta forma, yo encontré mi solución ya que tengo uno, uno y uno. Yo aquí puedo ordenar mi ecuación ya que yo tengo de la siguiente forma. La fila 2 la intercambio con la fila 1. 1, 0, 0, menos un tercio. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2 tercios. Y aquí yo tengo mi variable x, que va a ser igual a menos un tercio, mi variable y, que va a ser igual a 0, y mi variable z, que va a ser igual a 2 tercios. Y ahora yo verifico. Y efectivamente, por ejemplo, yo acá tengo la última ecuación, que creo que va a ser la más fácil. Tendría menos un tercio, menos 2 tercios, no, perdón, y es 0, menos 0, y menos 2 tercios. Yo tengo menos por menos, bueno, menos, menos, un tercio más 2 tercios, 3 tercios, y esto me queda igual a menos 1. Acá yo tengo x igual a menos un tercio, y el otro es 2 tercios. Yo tendría aquí, no, aquí creo que hice algo, no, aquí no está mal. A ver, aquí sería, perdón, permítanme, menos un tercio, más 2 2 tercios, 4 tercios, 3 3 tengo 9. Pues hacer la comprobación rápido. A ver, aquí es menos un tercio, más 4 tercios. Ya que 3 3 ya. Queda 3 tercios, uno, ok. Y la última comprobación sería con esta ecuación de aquí. Voy a borrar algo de una parte de aquí, voy a borrar esto de aquí para hacerlo por aquí. Y tendría 2 menos un tercio y más 3 por cero. Esto se hace cero y más 2 tercios. Allá. Bueno, 2 por menos un tercio me queda lo mismo de acá, entonces cero. Sí, está bien. Y la solución sería, la solución no voy a escribir en otra hoja, porque creo yo que se ve muy estropeado. Y la solución sería esto de aquí, donde que x tengo que es igual a menos un tercio, y igual a cero, z igual a 2 tercios. ¿Ok? Ya, algo que tengo que dejar en claro es que, por ejemplo, la operación de eliminación de Gauss es una operación que ustedes tienen que hacer por filas. Entonces, al momento que ustedes realicen esas operaciones por filas, ustedes siempre deben de tratar de dejar de esta forma. Es un caso. O de esta forma. O también de esta forma. Pero siempre solo tiene que haber un valor de uno entre los tres términos para el independiente. Y de ahí lo que hacen es ordenar la ecuación y ustedes saben que siempre en la primera columna vamos a tener X, en la segunda columna vamos a tener Y y en la tercera columna vamos a tener Z. Tercera columna, segunda columna, primera columna. Y esas son filas. ¿Ok? Y esa es la idea de hacer eliminación de Gauss. De ahí haya traído en sí dos ejercicios más propuestos, pero creo que no los alcancé a hacer. Pero
Trataré en la siguiente clase a hacer otro, porque no me puedo atrasar tampoco con la planificación, pero el otro era este ejercicio de aquí, que lo voy a dejar propuesta en el caso de que alguien lo quiera hacer y me lo puede enviar y yo se lo revisaría. Trataré de contestar inmediatamente. Y bueno, es esto de aquí. Algo que sí, eso puedo decir, es que uno de los problemas de trabajar la eliminación de Gauss son las operaciones algebraicas. Creería yo que es lo más difícil, las operaciones entre filas y columnas, las operaciones algebraicas, porque ahí realmente eliminación de Gauss, a menos a que analicemos de alguna otra forma formal, que es como lo que vamos a dar en 2 semanas, ahí sí va a ser un poco más complicado, pero por ahora eso de aquí. Entonces, eso chicos, esto sería hasta el día de hoy. Este ejemplo de aquí, igual de todas formas, yo se los voy a resolver en la siguiente clase y asimismo trataré de resolver esto en los últimos 10 minutos y trataré de ser un poco más ordenado porque la verdad que esto de aquí, uy no, esto de acá me pareció un poco feito como lo dejé planteado. Ok, y bueno, eso sería por el día de hoy, chicos. Permítanme un momento. Ya, ok, ya capturé la asistencia igual. Eh, y bueno, eso es todo. Gracias por venir. Se se pueden retirar y buenas noches, chicos. Trataré de subir la clase lo más pronto posible. Gracias.